Quedó destrozado, derribado, destruido completamente. No nos dejan pasar a recuperar las cámaras, las bocinas, los instrumentos musicales. Hay policías allá afuera, hay gente del ejército, no podemos entrar. Los hermanos no se han podido comunicar. Hasta ayer y antier pudimos comunicarnos un poquito con ellos, con algunos. Algunos perdieron sus casas, sus trabajos, sus negocios. Entonces la situación es complicada en Acapulco. Les suplicamos a todos ustedes que estén orando, por favor, por la iglesia Vida Nueva en Acapulco. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta preciosa mañana porque estamos a punto de abrir este libro precioso que es la Biblia, tu palabra, tu revelación. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz, por medio de la cual podemos ser salvos y tener perdón de pecados y una esperanza de vida eterna, Señor. Oramos, Señor, por la iglesia Vida Nueva en Acapulco, por todos nuestros hermanos que se congregan ahí, Señor. Tú sabes la situación, Señor, tan dolorosa, tan difícil que están pasando y el sufrimiento y las pérdidas que este huracán Otis ha traído al puerto de Acapulco. Te pedimos tu misericordia, te pedimos que los guardes, que los protejas, que los bendigas y que ellos comprendan, Señor, que todas las cosas, incluido este huracán, obran para bien en aquellos que te amamos y que te bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia preciosa en Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de las Lamentaciones de Jeremías. ¿Dónde está ese libro? Bueno, más o menos a la mitad de tu Biblia están los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Después están los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y si encuentras el libro del profeta Jeremías, cuando termina el libro del profeta Jeremías, hay un libro chiquito de muy pocos capítulos que se llama el libro de las Lamentaciones, o para ser más específico, las Lamentaciones de Jeremías, escrito justamente por este profeta mayor Jeremías. Recuerden que hay 4 profetas mayores y 12 profetas menores. ¿Quiénes son los 4 profetas mayores? Examen de teología: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y esos 4 profetas escribieron 5 libros. Isaías escribió el libro de Isaías, Jeremías el de Jeremías. Pero Lamentaciones también lo escribió Jeremías. Jeremías escribió 2 libros. Y después Ezequiel y Daniel son los otros libros que completan los 5 libros de los profetas mayores. Y los profetas menores son 12. Apréndanse sus nombres de memoria y la próxima semana les hacemos examen. Y se llaman profetas menores no porque sean menos importantes, sino porque escribieron un poquito menos de revelación. Son libros un poquito más cortos, ¿sí? Y los profetas mayores se llaman así. Ay, gracias. Se llaman así porque escribieron un poquito más de revelación. Son libros más largos. Aquí en Lamentaciones capítulo 3, el profeta Jeremías se encuentra muy angustiado porque el ejército de Babilonia está a punto de entrar a Jerusalén y destruir todo, absolutamente todo, el templo, a las personas, van a asesinar niños, van a tomar control de todo Jerusalén. Y Jeremías está asustado, está angustiado, está viendo la aflicción de esta conquista inminente de los babilonios. Y en ese contexto es que escribe el capítulo 3. El tema de esta mañana es la teología del desastre, así se llama. ¿Qué dice Dios del desastre, del sufrimiento, del dolor, de los huracanes, de los terremotos? Vamos a leerlo. Lamentaciones 3, vamos a leer una buena parte del capítulo.
hasta el verso 42, desde el 1 hasta el 42. Vamos despacio. ¿Qué dice? Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Quién está hablando? Jeremías. ¿Y quién es el que tomó el látigo de su enojo y parece que hubiera golpeado tremendamente? Dios. Versículo 2. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó. ¿De qué dice ahí? De amargura y de trabajo. Verso 6. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Versículo 10. Fue para mí, Dios, como oso que acecha, como un león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Versículo 12. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. ¿Qué hacía el pueblo de Judá con el profeta Jeremías? Se burlaban de él, porque Jeremías les decía: arrepiéntanse, es mejor rendirnos ante los babilonios, vamos a entregarnos bajo el control babilonio, arrepiéntanse, dejen de ser idólatras. Y los de Judá: no es cierto, ese profeta Jeremías, ¿cómo nos vamos a rendir? Vamos a pelear con los babilonios, nosotros no somos ningunos idólatras. Se reían, se burlaban del profeta. Versículo 15, ¿qué dice? Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. En la Jerusalén que estaba sitiada por los babilonios no había comida, no había agua, no había ninguna clase de alimento, nada. Me suena parecido a lo que está pasando en Acapulco. ¿Y qué hizo el profeta? Pues lo poco que había de harina ahí, algún charco con agua, mezclaban esa harina, trataban de cocinarla con las piedras y el polvo de la tierra y se lo comían, y esas basuras y esas piedras les rompían los dientes. Se quedó chimuelo el profeta. Por eso dice el versículo 16: mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Versículo 17: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, se me acabó la esperanza. Y Jeremías alzaba los ojos al cielo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Acaso no soy tu profeta? ¿Acaso no soy tu siervo y tu sacerdote, Señor? No tengo para comer, la gente se está muriendo, Señor. Los babilonios están a punto de matarnos y de tomar el templo, Señor. Ya no tengo esperanzas en Jehová, dice el profeta. Versículo 19: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Cómo se siente el profeta? Destrozado, devastado, la ciudad destruida, los niños muertos, sin esperanza. Gracias a Dios que el capítulo 3 no se termina en el versículo 20. Vamos a ver qué pasa en el versículo 21, porque aquí el profeta cambia
su sentir, cambia el tono del mensaje. Vamos a ver qué dice el 21. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, ¿qué dice? Esperaré. Señor, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué estás permitiendo estas desgracias tan horribles y espantosas que estoy viviendo, Señor. Pero yo tomo la decisión de esperar. Esperar en ti, Señor. ¿Qué significa eso de esperar en Dios? Está descrito por la palabra esperanza. Apúntala. Esperanza. A pesar de toda esta desgracia, el profeta nunca perdió la esperanza en Dios. Versículo 22. Miren a la conclusión a la que llegan estos versículos el profeta. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y sí, Señor, hay muertos, y sí, hay hambre, y hay pestes, y hay enfermedades, y los babilonios se nos vienen encima, pero no estamos todos muertos. Hay algunos de nosotros que estamos vivos, y eso es por tu misericordia. Y el famoso versículo 23, que todos podemos decirlo en voz alta, muy famoso, que dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El profeta dice: Señor, no comprendo, pero sé que tú eres misericordioso y que todas las mañanas cuando sale el sol se renueva tu misericordia. Versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Versículo 26 es muy interesante, porque el profeta Jeremías dice: mejor ya me callo la boca. Mejor ya dejo de tratar de adivinar qué está pasando y por qué Dios. ¿Sabes qué? Los porqués Dios los conoce. Mejor guardo silencio. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Verso 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Versículo 29. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Quieren entrar los babilonios y quieren golpearnos, que nos golpeen. Quieren tomar el templo de Jerusalén, que lo tomen. Quieren llevarnos cautivos a Babilonia, que nos lleven. Es lo que significa estos versículos. Versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Aunque Dios está al control de los babilonios y los está usando para juzgar la idolatría de Judá, y el Señor envió a los babilonios y al rey Nabucodonosor para conquistar Judá, el Señor no se complace en eso. El Señor no está diciendo: oh, cuánto me complazco en haber mandado ese huracán a Acapulco, oh, estoy gozoso de los juicios que envío para México. No, Dios no se goza en eso. Dios no lo aprueba, pero lo envía y lo permite. Versículo 37. Algunas preguntas para ustedes. ¿Están listos para resolver estas preguntas, hermanos? A ver, vamos a intentar contestarlas. Versículo 37. ¿Quién será aquel de ustedes que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Alguien se atreve a levantar la mano y decir: yo puedo decir que eso que pasó en Jerusalén y todas las desgracias que hemos vivido, el Señor no las mandó? ¿Alguien se atreve? No. Dios está al control de todo lo que pasa
en el planeta y en el universo entero. Segunda pregunta, versículo 38, vamos a intentar resolverla. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Qué sale de la boca de Jehová? ¿Solo lo bueno? ¿O lo malo y lo bueno? A ver, contéstenla. ¿Solo lo bueno? ¿Quién dice que solo lo bueno? Sí, claro, Él es bueno, pero también de su boca Él manda y permite lo malo. Versículo 39, otra pregunta para ustedes, hermanos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué nos lamentamos cuando algo malo nos pasa? Cuando una desgracia nos alcanza. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Es una pregunta muy profunda. Y se resuelve en la segunda parte del versículo. Dice, laméntese el hombre en su pecado. Ya dejemos de quejarnos, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que los babilonios entraran y nos conquistaran? Oh, qué Dios tan terrible eres tú, Señor. Por eso somos idólatras, porque siempre nos mandas juicios y nos la pasamos quejándonos desde que salimos del desierto allá con Moisés. ¿Por qué nos sacaste, Moisés, en este desierto para matarnos? Estábamos mejor en Egipto. Allá teníamos carne, teníamos leche, teníamos McDonald's, teníamos Chili's, teníamos todos los restaurantes. Y aquí no hay nada en este desierto. ¿Por qué? Y así es la naturaleza humana. Nos gusta quejarnos. Pero el versículo 39, repito, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿De qué te quejas? Si de algo te vas a lamentar, laméntate en tu pecado. Versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Vamos a hacer una pequeña introducción a este mensaje. Vamos a hablar primero del autor y de la fecha de este libro. Jeremías sirvió como sacerdote y como profeta. Era sacerdote y profeta. Fue hijo de un sacerdote llamado Hilcías. Jeremías vivió en una pequeña villa llamada la villa de Anatot. Esto está en Jeremías 1:1. Esta villa todavía existe. Si vamos a Israel, nos vamos a encontrar la villa de Anata, que está más o menos a 5 kilómetros al noreste de Jerusalén, en la porción de tierra que la tribu de Benjamín heredó. Es decir, Jeremías era descendiente de los benjamitas, de la tribu de Benjamín. Y usted sabe que de los profetas mayores, Jeremías es el único profeta que permaneció soltero toda su vida. Dios no le permitió casarse. Y esto fue una señal para Judá, que se iba a quedar sin su marido Jehová, porque Judá había pecado contra Jehová. O sea, así como Judá se iba a quedar soltera, ¿verdad?, por su idolatría, de la misma manera Jeremías se quedó soltero toda su vida. O sea, hay ocasiones donde Dios escoge a ciertas personas, a ciertos hermanos, y se quedan solteros. Y no les interesó casarse nunca, tenían el don de continencia, dedicaron su vida al Señor, ya te dieron los 50 años, los 70, y estás bien a gusto, porque el Señor te escogió para un propósito. Pero son excepciones, honestamente son excepciones. Bueno, Jeremías era una de esas excepciones. Isaías se casó, tenía a su esposa, la profetisa, y tuvieron 2 chamaquitos. Ezequiel se casó, y en uno de los capítulos de su libro relata la muerte de su esposa. Era un profeta que estaba casado, pero Jeremías permaneció soltero. ¿Saben cómo se le llama a Jeremías? El profeta llorón, el profeta que lloraba, porque todos los días cuando recibía palabra de Jehová, lloraba y lloraba y lloraba. ¿Por qué lloraba tanto? Pues por las profecías tremendas de la conquista de los babilónicos y todas las desgracias que vendrían sobre Israel y sobre Judá por su terrible pecado. ¿Y qué le pasó a Jeremías? Bueno, mientras él más profetizaba, más oposición encontraba. La gente lo odiaba, hermanos.
Sus propios hermanos, ¿sí?, israelitas y de Judá, sus hermanos en la fe, por decirlo así, lo detestaban, lo juzgaban y en una ocasión hasta lo encarcelaron. Y luego que salió de la cárcel, un falso profeta vino y lo acusó y lo volvieron a echar ahora a una cisterna, dice la Biblia, llena de desechos humanos. Y ahí cuando estaba a punto de morirse, ¿verdad?, alguien lo saca y le avienta una cuerda y le salvan la vida. Entonces fue un profeta que sufrió muchísimo. Jeremías tuvo un ministerio dirigido en la mayor parte a el pueblo de Judá. Recuerden que Israel se dividió en dos después del reinado de Salomón. Antes de Salomón se le llama el Reino Unido, era Israel nada más, así se le conocía a esa nación. Pero después de Salomón, Roboam y Jeroboam dividen el reino en dos, se pelean, ¿sí? Entonces la parte del norte se le conoce como el reino de Israel, apúntalo, con capital en Samaria. Y el reino del sur se le conoce como el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Entonces se hicieron dos reinos después de Salomón. ¿En qué reino le tocó profetizar a Jeremías? En el reino del sur, en el reino de Judá, con capital en Jerusalén. La fecha del ministerio de Jeremías cubrió 5 décadas, más de 50 años, del año 627 en los días de Josías hasta el año 561 aproximadamente antes de Cristo, cuando terminó sus días aparentemente en Egipto. Se lo llevaron cautivo a Egipto al profeta Jeremías. Ahora vamos a hablar un poquito de la historia, en el contexto histórico del cual ya comentamos en la introducción, ¿sí? Los detalles del contexto histórico lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22 al 25, segundo libro de las Crónicas, del 34 al 36, y resulta que el contexto histórico en primer lugar era que Judá se encontraba en pecado. Judá se encontraba apartado del Señor. En segundo lugar, Dios tenía que juzgar el pecado de Judá enviándoles a los invasores de Babilonia. Y en tercer lugar, en el libro de Jeremías y Lamentaciones se describe la terrible invasión babilónica que ocurrió en el siglo sexto y séptimo antes de Cristo. ¿Por qué Dios les envió esta terrible invasión, este juicio tan espantoso? Les voy a decir por qué. Porque la mayoría de las personas que vivían en Judá vivían en deshonestidad. Eran unos deshonestos. Les interesaba solamente hacerse más ricos. La mayoría de los sacerdotes que ministraban en el templo de Jerusalén andaban en adulterio. Tenían por ahí, ¿verdad?, a la esposa y a un amante o a un par de amantes por allá. La mayoría eran infieles y adúlteros. Eran injustos, eran tiranos. No se ocupaban de las viudas, de los huérfanos, ni de los más necesitados y los pobres. Además había un pecado brutal en aquellos días. Resulta que los sacerdotes del templo de Jerusalén se les había ocurrido, por mandato del rey Manasés, uno de los reyes de Judá, ofrecer sacrificios de niños a los dioses paganos. Sacrificaban niños, hacían sacrificios humanos. Y por esa razón, Dios envió un juicio para el territorio de Judá. Y algunos se estarán preguntando ahorita, bueno, ¿Dios realmente envía este tipo de calamidades y de juicios? ¿Es Dios el que las envía o es Satanás? La Biblia enseña que Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia, pero también enseña que Dios es un Dios de justicia, de ira y de castigo sobre el pecado. Vamos a examinar muy brevemente el pasaje que leímos en la introducción. Regrésense por favor a Lamentaciones capítulo 3 y vamos a hacer algunos comentarios de los versículos de este capítulo.
Lamentaciones capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver primero la actitud de Jeremías. Miren el verso 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Quién es el que está golpeando con su látigo a Judá y a Jeremías? Dios, es Dios. Y Jeremías nos dice, yo soy ese hombre, yo he visto toda esta aflicción, yo he visto cómo Jehová toma su látigo y ha comenzado a golpearnos terriblemente. Noten cómo el profeta Jeremías, amados hermanos, era justo. Él era un hombre santo, era un sacerdote de Jehová. Él no era deshonesto, ni adúltero, ni idólatra, ni había sacrificado niños a Moloc o a los dioses ajenos de las culturas idólatras que vivían alrededor de Judá. Él era un hombre recto, pero las consecuencias del castigo de Jehová y de la ira de Jehová también le tocaron a él, aunque era un hombre justo. Escucha, el sol sale sobre los justos y sobre los injustos. Los terremotos devastadores afectan a justos y a injustos. Los huracanes que golpean en las costas de Guerrero y que devastan una ciudad en menos de 4 horas afectan a injustos y a justos. Qué interesante enseñanza. Porque algunos cristianos dicen, no, a nosotros no nos va a tocar nada de eso, pastor. Ah, ¿no? Nos van a tocar las consecuencias de los juicios de Dios hasta cierto grado, aunque Dios siempre nos guardará. Versículo 2 en adelante, ¿qué dice? Me guió, me llevó en tinieblas, no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Vean el versículo 4. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. El profeta bajó de peso. Es como solamente son los huesitos. Su carne se envejeció, sus huesos se enfermaron, parecía un anciano. ¿Por qué? Porque no había comida, no había alimento, no había agua. Y si usted y yo dejamos de comer unos 15 días, vamos a perder 15 a 20 kilos. Es lo que está diciendo. Versículo 5, edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo con todos los reyes. En una ocasión Jeremías estaba delante de uno de los reyes de Judá y el rey lo mandó llamar. Ven, Jeremías, a ver, trae las profecías que te ha dado Jehová. Y ya llega Jeremías con los rollos, ¿no? Porque no eran Biblias como esta, eran rollos, ¿no? De papiro. Y entonces Jeremías se apoyó siempre con un muchacho que se llamaba Baruc. Baruc era el escriba que ponía en el papiro todo lo que Jeremías le dictaba de parte de Jehová. Y llegan con el rey así, Baruc y Jeremías, con la bola de rollos, y el rey les dice, a ver, comiencen a leer, ¿qué dice Jehová? ¿Verdad que Jehová dice que le vamos a ganar a Nabucodonosor y a los babilonios y que todos vamos a ser muy prósperos y felices en nuestros adulterios? Eso dice, a ver, léele, Jeremías. Y empiezan a leer, hermanos. Viene palabra de Jehová contra ti, oh rey, Babilonia entrará, Nabucodonosor te va a tomar cautivo, terminarás tus días en Babilonia, vienen días de desgracia, de juicio, arrepiéntete, rey. ¿Y qué creen que hizo el rey? ¿Se arrepintió? No, hermanos. Trae para acá el rollo. Y tenía así una fogata, una chimenea, y agarró y quemó todos los rollos en la fogata. Imagínense. Pongan cara de ouch. Años escribiendo los rollos de la profecía del libro de Jeremías y de Lamentaciones. Imagínense, años escribiendo. Y en menos de 5 minutos se destruyeron esos rollos. Yo creo que Jeremías dijo, no, tanto trabajo que me ha costado escribir esto por años y lo quema en 5 minutos. Señor, ¿qué hago? Y ahí en Jeremías le dice Jehová, no te preocupes, Jeremías, ponte abusado, Baruc, vas a volver a escribir todo, pero corregido y aumentado. Y ese todo corregido y aumentado es el libro de Jeremías que tienes en tu Biblia. Qué maravilloso. Dios le volvió a dictar todo. Esos son los baluartes a los cuales se refiere el versículo 5. Un enemigo, un perverso que está en contra del profeta Jeremías. Me rodeó de amargura, de trabajo. Versículo 6, me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Jeremías se sentía como un cadáver putrefacto, peor que un cadáver putrefacto. Así se sentía el profeta.
Verso 7, me rodeó por todos lados, me cercó, no hay salida a la derecha, al norte, al sur, al este, no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Qué desesperación de Jeremías. No puedo salir de Jerusalén, el rey me quema los rollos, todos mis hermanos judíos andan en idolatría, están asesinando niños chiquitos, no hay comida, me quedé sin dientes, esto es una desgracia y además clamo a ti y no me contestas, Señor. Tal vez algunos de nosotros nos identifiquemos con el profeta Jeremías, especialmente algunos de nuestros hermanos en Acapulco y muchos de ustedes que están pasando por situaciones complicadas. Pareciera que estás rodeado por todos lados de enemigos, no prosperas, una prueba de enfermedad, de falta de trabajo, situaciones muy complicadas en nuestra vida y además levantamos nuestras manos, Señor, ayúdame, y pareciera que Dios no escucha. Así se sentía el profeta Jeremías. ¿Ya le entendieron por qué era el profeta llorón? Se la pasaba llorando, fue un hombre que sufrió muchísimo. Versículo 9, además dice, cercó mis caminos con piedra labrada, torció todos mis senderos. ¿A quién se está refiriendo Jeremías en el verso 9? A Jehová. El Señor, cuando yo iba en un camino, me lo cambió, me puso piedras enfrente, torció todos los caminos que a mí me parecían los correctos, no me deja avanzar. Versículo 10, fue para mí como un oso que acecha, como un león en escondrijos, torció mis caminos, me despedazó, dice el versículo 11, me dejó desolado. Ya no hay esperanza, se llevó todo el Señor. Antier platicaba con un hermanito de Acapulco. Me dice, pastor, nosotros teníamos una escuela para niños especiales con 40, 50 alumnos y ha sido nuestro negocio. Y cuando entró el huracán, el agua subió hasta más arriba de la cintura en menos de 15 minutos. Yo tenía mis 2 niñas cargadas y estábamos a punto de ahogarnos. Y agarré un pico, hice un hoyo y para que saliera el agua por ahí, pastor, toda la escuela quedó destrozada. No tenemos trabajo, no tenemos negocio, no tenemos nada. Así se sentía Jeremías. Versículo 12. Jehová entesó su arco, tomó su arco y me puso como blanco, como si quisiera golpearme con sus flechas. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Además fui escarnio de todo mi pueblo. Se burlan de mí todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjo. El ajenjo era una planta amarga, 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 que si usted la prueba le amarga toda la boca y el estómago. Horrible. Verso 16, ya lo explicamos, mis dientes quebró con cascajos, me cubrió de cenizas. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, díganlo conmigo, perecieron mis fuerzas, pereció mi esperanza. ¿Cuántas veces nos sentimos así, como el profeta? ¿Cómo se estarán sintiendo muchos hermanos allá en Acapulco? ¿Cuántas veces nos sentimos así? Varias en nuestras vidas, ¿no es cierto? Quizá tu vida cristiana vaya ahorita muy bien, las cosas te están saliendo bien, tienes trabajo, tienes dinero, tienes familia, tienes para la renta, o tienes una casa, estás sano, puedes caminar, puedes comer, tienes a tu esposa, a tus hijos, hasta tus nietos y todo va de maravilla. Dale gracias a Dios, si así es tu caso. Dale muchas gracias porque Él es bueno y misericordioso. Pero prepárate porque se está formando un huracán. Y tarde o temprano, todos hermanos, todos aquí, vamos a sentir la fuerza de los huracanes. Vienen juicios
terribles de Dios sobre esta tierra. Y esto del huracán Otis y el terremoto del 85 y todas las desgracias naturales que estamos viendo, el terremoto en Turquía de este año, hermanos, no se comparan con los juicios que vienen de parte de Dios sobre este mundo pecador. Y lea usted el libro de Apocalipsis, vienen 7 juicios llamados los sellos, 7 juicios de trompetas, 7 juicios de las copas de la ira de Dios. Sobre este planeta van a caer meteoritos, van a caer cometas, van a haber terremotos en el 7º sello, en la 7ª trompeta y en la 7ª copa de más de 15 o 20 grados Richter en todo el planeta. Al final de los días de la tribulación, cuando surge el anticristo, van a desaparecer todas las ciudades del mundo, también Toluca y Tlalnepantla, donde yo vivo. Toda el agua del mar se va a podrir, toda el agua de los ríos se va a podrir. Van a surgir unos seres que son una especie de escorpiones voladores que van a atormentar a toda la humanidad. ¿Por qué razón? ¿Quién va a enviar esos juicios? ¿Satanás? Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué los va a enviar? Porque el mundo está harto de sus pecados. El Señor ya dijo: hasta aquí. Toda la costera Miguel Alemán, para los que conocemos Acapulco, si usted se da una vuelta por ahí arriba de las 9, 10, 11 de la noche, usted se daba cuenta que estaba llena de antros, discotecas y lugares de maldición. Ya una zona era exclusivamente para homosexuales, pura fiesta homosexual, como Sodoma y Gomorra, pura fiesta lésbica, drogadictos. Miles de turistas de la Ciudad de México y de todas partes del mundo llegaban al puerto, a esa costera Miguel Alemán, para emborracharse, para echar ahí su lujuria toda la noche, para drogarse y para vivir peor que Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué, Señor, envías un huracán que destruye todo el puerto? Por lo mismo que entró Nabucodonosor a Judá, por el pecado tan exacerbado al que ha llegado la humanidad. Impresionante. ¿Alguna queja contra Dios? Versículo 21, aquí el profeta, gracias a Dios, cambia el tono, como decíamos en la introducción. Vamos a examinarlo brevemente. ¿Qué dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué merecía el pueblo de Judá, hermanos, con todas sus idolatrías? ¿Qué merecía? Que Dios lo borrara del mapa, que no quedara ni uno vivo, ni siquiera Jeremías, aunque él era un hombre justo. ¿Qué merecía el puerto de Acapulco y toda la República Mexicana llena de idolatría tan terrible y exacerbada, y de adulterios y de maldiciones y de ideologías de género lésbico gay? ¿Qué merece la República Mexicana? Que los 125 millones de habitantes seamos borrados del mapa, incluidos los cristianos, aunque nosotros nos iríamos al cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos se quieren ir al cielo ya? Sí, pastor, yo me quiero ir, pero no empujen, dice. Espérenme tantito, ¿verdad? Espérenme tantito. Bueno, eso es lo que dice este versículo. Es impresionante ese versículo 22, a mí me impacta. Merecíamos ser consumidos, eso es lo que merecíamos todos, pero nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es tu fidelidad. Levanta tus manos y díselo al Señor: nuevas son tus misericordias cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande. Hermanos, yo merecía ser raído de la faz de la tierra, igual que usted, antes de conocer a Cristo, mucho más. Merecíamos ni siquiera haber existido. ¿Por qué existimos? ¿Por qué nos levantamos cada mañana? Se llama misericordia y gracia, y se renueva todas las mañanas. Y el Señor prometió que había una herencia para la iglesia, la novia de Cristo, y esa herencia es Dios mismo.
Entonces Jeremías reflexiona, dice: Señor, no comprendo, no entiendo tus juicios, sé que son por el pecado, sé que hay mucha maldad en Judá, pero también sé que tú eres un Dios de misericordia y de fidelidad. El fundamento firme de la fe es la realidad de que Dios cumplirá todas sus promesas de acuerdo con su carácter santo. Dios cumplirá sus promesas en tu vida. Versículo 24. ¿Qué dice Jeremías en medio de la bajada de peso? Y está Chimuelo y los babilonios ya están entrando y están asesinando niños enfrente de él. Le quemaron todos sus rollos. No tiene familia, no tiene esposa. ¿Qué dice? Versículo 24. No tengo nada, Señor, pero mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Esa palabra porción es la palabra herencia. Eso significa, digan conmigo, mi herencia es el Señor. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto de tu herencia aquí en la tierra? ¿Por qué andas tan peleado con los? Es que, pastor, se murieron ya los papás y somos 9 hermanos y nos dejaron una casita del Infonavit y 2 pesos en el banco, pero yo quiero mi parte, pastor. Y voy a meter pleito porque mis hermanos son incrédulos y yo tengo derecho de esa herencia, de ese mini cuartito de la casita y mis 3 centavos que me tocan. ¿Qué? Si tus papás te dejaron una herencia y tú puedes tenerla, qué bendición tan grande, úsala para la gloria de Dios, pero no te andes peleando. Si eso implica un juicio, regálaselos. Hay 15 con los 2 pesos. Mi porción, mi herencia no es una casa, ni son los 3 pesos que me dejaron mis abuelos, ni la bicicleta que me dejó mi mamá. Mi herencia se llama Jehová de los ejércitos. Él es mi herencia. El cielo es mi herencia. Cristo es mi herencia. Tenemos una herencia más grande, hermanos. ¿Ya le entendiste? Es lo que dice aquí Jeremías. No tengo casa, Señor, arrasaron con todo, me quemaron mis rollos, pero tú eres mi herencia. Ahorita no la entiendo muy bien, Señor. Por eso en ti esperaré. Versículo 24, apunte la palabra esperanza. 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 Recuerdo hace muchos años un hermano que llegó al coro, le entregó su vida a Cristo. Y ya cuando nos fuimos conociendo, le digo: a ver, platícame tu historia, hermano. Pastor, yo crecí en un pueblo bien pobre allá en Veracruz. Mi mamá en adulterio con un fulano me tuvo y me ponían unas golpizas tremendas. Me aventaron ahí a vivir con la abuela. Yo no aprendí a leer y a escribir hasta los 22 años. Andaba en guaraches. Mi madre me odiaba, la abuela también. Me agarraba a palos. Y a los 11, 12 años agarré un camión como pude y llegué a la Ciudad de México. Imagínense. ¿Y conoces ahora a tu mamá? No, pastor, me abandonó hace muchos años. ¿Y tu papá? Menos mi papá. No, pastor. ¿Y qué tenías de chavo, de joven? Nada. Yo andaba en las calles. Hasta que un día una familia cristiana lo adoptó. Y así conoció a Cristo. ¿Qué historia? ¿Qué historia? Pero ese hermano, ya en Cristo, me decía: a mí no me importa nada, pastor, en este mundo. No me importa hacer riquezas ni poder. Mi herencia es el Señor. Yo tengo esperanza ahora. Tengo esperanza en Cristo. Si te está yendo mal, si estás pasando alguna prueba, alguna dificultad complicada, en primer lugar acuérdate de los hermanos de Acapulco. Ellos ahorita están pasando una prueba más grande que cualquier prueba que estemos pasando nosotros. Y ora por ellos. Y después de orar por ellos, acuérdate que en Cristo tenemos esperanza. Él es nuestra esperanza de gloria. Pero es necesario esperar. Versículo 26. Léanlo en voz alta. Bueno es, más fuerte, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Voltea con una persona y dile: shh, calladito. ¿Pero por qué? ¿Por qué salió el sol y hacen 35 grados? Yo no estoy acostumbrado, soy alérgico al sol. ¿Pero por qué mis papás me abandonaron y no pude hacer ni la primaria y aprendí a leer hasta los 25 años? Esa es una razón muy grande para amargarse.
¿sabes qué? Shh, cállate, brother. ¿Pero por qué mi mamá nos abandonó? Pon todos los pretextos que tú quieras. El consejo bíblico es que mejor guardemos silencio. Bueno es esperar en silencio. ¿Qué? La salvación de Jehová. Él ya nos salvó, hermanos, ya lo conocemos. Estamos esperando nada más cuando salga el avión al cielo, ya sea en el arrebatamiento o que el Señor te llame por muerte. Pero todos estamos haciendo fila en el aeropuerto, y a la hora de tu vuelo va a sonar una vocita. Sí, Panchito López, aborde por favor, vámonos. Y ahí, ¿qué le pasó al hermano Francisco? Un infarto. Ya se fue al cielo, qué bendición tan grande. Todos estamos haciendo fila, así que más nos vale dejar de quejarnos y esperar la salvación de Jehová. El aeropuerto está incómodo, hermanos. Si hay terremotos, de repente caen meteoritos, y vienen huracanes y tumban la torre de control, como en Acapulco, que la torre de control queda hecha pedazos. Qué interesante cómo la fuerza del Señor puede hacer pedazos en 3 horas lo que costó 100 años construir. Impresionante. Versículo 27, vamos a leerlo. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, la carga que Dios nos ha puesto a cada uno. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Así que, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué nací en esa familia tan espantosa? Con unos padres que me golpeaban. ¿Por qué? Porque Dios te lo puso. ¿Dios? ¿No fue Satanás? No fue Satanás, fue Dios. Porque si no te hubiera puesto en esa familia tan terrible en la que tú creciste, jamás hubieras conocido de Cristo. Nunca, ni siquiera hubieras sido salvo. Hubieras terminado en el infierno toda la eternidad. Dios usó esa circunstancia para quebrantarte, para romperte y que conocieras al Señor. Así que mejor guarda silencio y dale gracias a Dios por tus papis que te trajeron al mundo. No estoy enojado. Estoy predicando la palabra de Dios. Versículo 29. Ponga su boca en el polvo. O sea, mejor guarda silencio. Lo mismo, por si aún hay esperanza. Verso 30. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. O sea, si el Señor permite una desgracia en nuestras vidas, y me robaron mi casa, me robaron mi automóvil, saquearon la cuenta, pastor, me hablaron del banco y no eran del banco, y me robaron los 2 pesos que teníamos con nuestros ahorros de hace 50 años, pastor. Gracias a Dios, dale la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. ¿Qué pasaje? Versículo 31, versículo de esperanza. Porque el Señor, ¿qué? No desecha para siempre. Sí envía pruebas, a veces medidas disciplinarias cuando nos apartamos de Él, que por cierto les aconsejo, les recomiendo, nunca se aparten del Señor, sobre todo los más jóvenes. Por favor, jovencitos, jovencitas, ni se te ocurra apartarte del Señor, te lo suplico. Porque si tú ya recibiste al Señor y le abriste tu corazón a los 8 años, a los 10, a los 15, a los 19, a los 21, y luego se te ocurre apartarte de Él y salirte del redil, no te le vas a escapar y te va a traer. Y muchas veces te va a traer con disciplina, como el pastor en Israel. ¿Sí sabían cómo le hacían los pastores de Israel con las ovejitas rebeldes, verdad? Bueno, los pastores en Israel, en el siglo I, alguna ovejita rebelde por ahí, me voy del redil, no me interesa, y bolas, se salían del redil. Y ahí va el pastor, dejaba las 99 como la parábola de Jesús, y ahí va tras la ovejita perdida, y aquella por los desiertos y por ríos, y se metían a cuevas, y ahí va el pastor, y regresa, ven, no me interesa. Y ahí va la ovejita rebelde, hasta que lograba agarrarla el pastor. La agarraba así metida en una cueva, la cargaba y le rompía una patita. Dios tiene que aplicar dolor a nuestras vidas si a ti se te ocurre alejarte del redil. Y no es porque sea un Dios malo, Él es bueno y maravilloso. Si te rompió la patita, es por su gran misericordia. No levanten la mano, pero ¿a cuántos el Señor nos tuvo que romper la patita?
para conocerlo. Terminamos porque se nos va el tiempo. Versículo 36, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba, el Señor no le gusta rompernos la patita. El Señor no se goza ni se alegra de este huracán ni de la desgracia de nuestros hermanos de Acapulco. No, Él no lo aplaude, Él no lo aprueba, versículo 36. Y luego las preguntas que ya intentamos resolver. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? ¿Quién se atreve? ¿Quién envió este huracán? Me da tanto coraje, hermanos, en las noticias y en los medios de comunicación. Salen los reporteros en Acapulco. Ay, es que el huracán Otis fue producto de la madre naturaleza. ¿Qué? ¿Quién es esa señora? Yo no la conozco. La madre naturaleza, como si fuera una fulana que demanda huracanes. Hermanos, esa es una herejía, es una blasfemia. En los documentales del Discovery Channel y de la National Geographic, del universo y de los animales, es que la madre naturaleza entretejió el ADN de los animales de tal manera que ahora existimos los seres humanos. Todo fue culpa de la madre naturaleza. ¿Qué? Es una blasfemia. La madre naturaleza no existe. Quien envió este huracán y lo diseñó para que se fortaleciera de tormenta tropical a categoría 5 en menos de 2 horas fue Jehová de los ejércitos. Y quien permitió que entrara justamente al puerto de Acapulco en la playa del Hotel Princess fue Jehová de los ejércitos. Y quien arrasó todo el puerto de Acapulco junto con su idolatría y su homosexualismo y su pecado fue Jehová de los ejércitos. Así se llama, tiene nombre y es el Dios todopoderoso de Israel. Eso es lo que dice la Biblia y lo estamos leyendo aquí. Y la conclusión del versículo 38 en adelante: ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Claro que sí, claro que sí. Hermano, tengo cáncer terminal, yo he servido al Señor, mi corazón es limpio delante de Jehová. Yo busco al Señor, pero estoy muriendo de cáncer. ¿Quién envió este cáncer? ¿Satanás? Posiblemente, pero fue enviado por Jehová de los ejércitos, porque Satanás solamente es un títere de nuestro Dios. Versículo 39, la gran conclusión está en el 39 y en el 40 y en el 41. Del 39 al 42, subráyalo por favor. Si no entendiste nada del tema, por favor, subraya del 39 al 42. Este es el tema, ¿ok? 39, ¿qué dice? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué te quejas de tus papás? ¿Por qué te quejas del huracán? ¿Por qué te andas quejando de los terremotos? ¿Te andas quejando hasta del diablo? Ya deja de quejarte, ya no te lamentes en tus desgracias, lamentate mejor en tus pecados y confiésalos y pídele a Cristo que te limpie y te purifique de todos tus pecados. En eso sí laméntate, por eso sí llora. Impresionante pasaje. Verso 40, conclusión: escudriña tus caminos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Esa palabra volvámonos implica arrepentimiento. Escudriñemos nuestros caminos. Señor, tu palabra dice que ya no me queje, Señor, de nada me voy a quejar, Señor. Me voy a lamentar de mi pecado. Quiero que me ayudes a escudriñar mi corazón, Señor. Y voy a estudiar más tu palabra. Y por favor, sácame radiografía del alma, Señor, y muéstrame mi maldad. Ya no quiero criticar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Que ellos vean por lo suyo, Señor, y que tú los ayudes a arrepentirse. Yo me voy a lamentar por lo mío, Señor. Y si el Espíritu Santo te saca radiografía, te aseguro que va a salir 5 rayitas de soberbia. Dile al de junto, ahí te hablan. Va a salir 2 rayitas de inmoralidad todavía. Ay, la lujuria. Va a salir 1 rayita de pornografía o más. Más nos vale que el Señor nos examine y nos escudriñe y que busquemos y nos volvamos a Jehová en arrepentimiento. Escúchame, todos los días, en las mañanas y en la noche. No te arrepientas 1 vez al año. Por favor, no cometas ese error. Arrepiéntete 365 veces al año, en la mañana y en la noche. Y cuando te vayas a dormir, dile: Señor, por tu misericordia no he sido consumido, sigo vivo, me sigue latiendo el corazón y tengo a Cristo. Gracias, Padre, pero te pido perdón porque soy bien soberbio y bien orgullosote, Señor, y todavía se me van los ojos con las chavas, Señor.
cámbiame este perverso corazón, perdóname la vida, porque quizá esta noche a las 3:30 de la mañana mi corazón se detenga y tenga que darte cuentas, y yo quiero llegar limpio, Señor. Perdóname, cambia mi perverso corazón, Señor. Así tenemos que vivir, así. Este es el evangelio de la Biblia, no el de la prosperidad, que te dice que vivas feliz y que nunca confieses tus pecados. No, señores, esta es la Biblia. Versículo 41, terminamos. Levantemos nuestros corazones y manos, ¿a quién? A Dios en los cielos, porque nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no nos perdonaste. Hasta Jeremías se incluye dentro del pueblo rebelde, ¿no? Aunque él era justo, pero dice: Señor, ya entendí, o sea, somos bien rebeldes, por eso enviaste esto. Pero sabes que, Señor, yo levanto mis manos ante ti. Adoración. ¿Cuál es la respuesta ante la desgracia? Adoración y arrepentimiento. Esa es la enseñanza de este capítulo. Apúntala. Ante la desgracia enviada por Jehová, debemos responder con adoración, arrepentimiento y gratitud por estar vivos. Qué enseñanza tan grande. ¿Habían leído Lamentaciones capítulo 3? Impresionante capítulo. Léanlo varias veces. Y cuando levantes tus manos, no solamente las levantes como una cosa religiosa, ¿no? Una actitud religiosa, porque dice el 41: levantemos nuestras manos y nuestros corazones. Cuando levantamos nuestras manos, esa es una actitud que refleja o debe reflejar el corazón. Tú nada más levanto mis manos, Señor, ante ti, y tu corazón está pensando en el Netflix. No, levanta tu corazón, tu mente, todo. Levanto mis manos en mi corazón, Señor. Todavía hay maldad en mí, perdónanos, Señor. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias por mi esposa, Señor. Por mi chamaquito, Señor, estamos vivos. Y la cosa más maravillosa, tenemos vida eterna en Cristo. Gracias, Padre. Así debemos vivir. Y cuando venga alguna situación o desgracia en tu vida, o la estés pasando en este momento, por favor acuérdate del profeta Jeremías y de Lamentaciones capítulo 3. Oremos. Señor, gracias te damos por Lamentaciones 3 y la vida de Jeremías, que nos ha enseñado muchísimo. Él murió hace 2600 años, pero esta mañana nos ha dado una lección maravillosa, Señor. Gracias por la vida de tu profeta, Señor, que sus palabras, que son las tuyas, han trascendido el tiempo y el espacio, Señor, y han llegado hasta el año 2023 a esta iglesia. Gracias, porque son palabras duras, ciertamente, son palabras difíciles, de mucha confrontación, Señor, pero son palabras de amor, de misericordia y de paz. Señor, te pedimos perdón si hemos sido soberbios, si nos hemos quejado, si hemos reclamado que merecíamos más, si pensamos que somos dignos de recibir algo. Perdónanos, Señor. Pídale perdón al Señor allá en su corazón. Dile: Señor, perdona mis actitudes, mis quejas. Mi corazón todavía necesita aprender tanto de ti, Señor. Pero en ti esperaré, porque tú eres mi esperanza, Señor. Y si usted gusta, puede levantar sus manos un momentito y dígale: Señor, levanto mis manos y levanto mi corazón hacia ti, Jehová de los ejércitos que estás en los cielos. Te entrego mi vida, Señor. Te adoro con toda mi alma y te doy las gracias, porque tú eres el Dios de las bendiciones,
el Dios que ayuda, el Dios de misericordia, pero también el Dios de cuya boca sale el mal y el castigo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Concédenos vivir unas vidas de arrepentimiento, de fe, de adoración, y que ninguna de estas ovejas se aparte nunca de ti, Señor. Especialmente nuestros niños, adolescentes y jóvenes, que sigan tus caminos aunque cueste trabajo, Señor, y entiendan que tú los llamaste a vivir vidas que te agraden, vidas en santidad, vidas llenas de gozo, de alegría y de esperanza, a pesar de los huracanes y las tormentas que vengan. Pedimos misericordia para Acapulco. Gracias, Señor, porque no los consumiste, los dejaste vivos a la mayoría, Señor. Ten compasión del homosexual, de la lesbiana, del drogadicto, del inmoral, del ladrón que roba las tiendas aprovechándose. Ten misericordia, Señor, y levanta una vez más la iglesia Vida Nueva en Acapulco, Señor. Que pronto los hermanos regresen a reunirse. Ayúdalos con el local que quedó destrozado, y si no hay local, en donde sea, Señor, que se reúnan, que se predique tu palabra, que se comparta el evangelio, porque aún hay esperanza para Acapulco y para toda nuestra nación. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Gracias por escuchar.